Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando y en este video vamos a empezar una serie de videos tutoriales donde voy a empezar a crear una base de datos de Access desde cero y crear la conexión de Excel a Access. Esto ya lo hemos visto en diferentes videos que tengo en mi canal, pero ahora nos vamos a centrar en cómo hacerlo de manera sencilla usando algunas herramientas básicas desde Excel y usando también una base de datos de Access moderna que nos va a permitir realizar la conexión desde cualquier computador, sea de Windows de 32 bits o de 64. Bien, para ello vamos a comenzar abriendo un archivo de Excel en blanco. Debemos tener la ficha programadora habilitada. Esta ficha programadora habilitada la tienen que habilitar desde la opción de archivo, en la herramienta opciones, y en esta herramienta es donde tienen que habilitar la cinta de opciones, la ficha programador. En esta ficha programador lo que nos permite pues es tener esta ficha programador habilitada, como lo podemos ver aquí. Solamente vamos a palomear y vamos a tener la ficha. Bien, ahora vamos a ingresar al editor de Visual Basic para aplicaciones y vamos a tener esta siguiente ventana. En esta siguiente ventana vamos a crear un módulo. Bien, para insertar un módulo, ficha insertar, módulo, listo. Después vamos a insertar un módulo de clase y les voy a explicar para qué nos sirve este módulo de clase. Insertar módulo de clase. Bien, yo tengo aquí un archivo de texto, el cual ya hemos venido trabajando en varios videos. Estos procedimientos que tenemos aquí ya nos permite gestionar la conexión y también los registros a una base de datos de Access. Ya voy a pegar todo ese código aquí en el módulo de clase. Como podemos ver, simplemente lo he pegado y le vamos a cambiar el nombre a la clase desde la propiedad name. Le llamaremos a esta clase cadena. Muy bien. Ahora, para que nos pueda funcionar esta clase de manera correcta, también tenemos que hacer algunos cambios, como por ejemplo, ir a la ficha herramientas, referencias, y vamos a habilitar aquí o seleccionar la librería que nos va a permitir realizar la conexión a una base de datos. Se llama Microsoft Active Data Object 2.8 y le damos a aceptar. Listo. El siguiente cambio será cambiar la ruta de conexión. Aquí podemos ver que está haciendo la ruta de conexión a esta base de datos, la cual todavía no tenemos creada y recién la vamos a crear. Antes vamos a guardar el archivo de Excel. Vamos a archivo, guardar como, y vamos a seleccionar una carpeta de origen o de nuestro directorio local. Le damos aquí en examinar. Muy bien, voy a crear aquí una carpeta que se llamará Sistema ABC. Muy bien. Dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo de Excel. También al archivo de Excel le voy a llamar Sistema ABC. Y debemos tener mucho cuidado al guardar el archivo de Excel, el cual debe ser tipo libro de Excel habilitado para macros, y le damos en el botón guardar. Muy bien. Ahora vamos a abrir una base de datos de Access y vamos a crear la base de datos. Aquí en la base de datos en blanco. De igual manera seleccionamos aquí la carpeta de origen, sistema ABC, y le vamos a llamar aquí
sistema ABC. Muy bien, y le damos en crear. Listo, entonces ya tenemos creada aquí la base de datos de Access y lo que vamos a hacer es crear la tabla. Nuestra tabla se llamará productos. Le voy a dar clic derecho en esta tabla que viene por defecto y vista diseño. Le voy a llamar productos. Y el primer campo le voy a dejar como un campo de tipo incrementable. Al segundo campo le voy a llamar código. La primera letra le vamos a colocar con mayúscula. Le vamos a asignar en el tipo de campo de texto y el tamaño del campo será un máximo de 15 caracteres. El siguiente campo le llamaremos nombre del producto. Ya en el nombre del producto sí le vamos a dejar en el tipo de texto hasta 250 caracteres y si fuera más le podemos dar en texto largo. Correcto, por el momento lo dejamos en texto corto. El tercer campo le llamaremos la unidad. Vamos a tratar de crear aquí ya las unidades. Tipo de unidad. Este va a ser de tipo llave. Por el momento esta tabla todavía no la vamos a anexar, pero vamos a asumir que es una tabla anexa. Le voy a decir que va a ser de tipo varchar o de texto corto y de 3 caracteres. El cuarto campo le voy a llamar, que se llamará, tenemos el tipo de unidad, el tipo de mercadería, también podemos gestionar aquí un tipo de categoría. Muy bien. Y de igual manera le colocamos un máximo de 2 caracteres. Finalmente podemos agregarle un valor como precio referencial, precio de venta. A este le podemos llamar de tipo decimal o número o moneda, mejor dicho, que es el mejor y el más apropiado. Y el precio de compra. Y de igual manera le asignamos en el tipo de datos moneda. Muy bien, esto es muy sencillo. Finalmente le vamos a dar aquí en guardar. Y ya podemos ver la tabla que acabamos de crear. Listo. Entonces ahora lo que nos quedaría sería registrar los datos desde Excel. Vamos a cerrar la base de datos. Y vamos a regresar a Excel, la ficha programador, Visual Basic. Y aquí donde dice la ruta, vamos a cambiar esta ruta por Teachworkbook porque está haciendo referencia aquí a un módulo de Visual Basic para 6.0. Por eso es que debemos cambiar esta parte de aquí. Y aquí le llamaremos sistema ABC. Muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos ya nuestra cadena de conexión a la base de datos de Access. Y ahora lo que nos quedaría sería enlazar esta clase a un módulo. Ingresamos aquí a este módulo y vamos a crear un procedimiento. Insertar procedimiento, le vamos a llamar a este procedimiento conectar. Y aquí vamos a llamar a nuestra clase. Para ello vamos a decir din cadena as cadena, ¿ya? Aunque aquí le podemos llamar la cadena conexión o CN, para no hacernos muy complicado esta parte. Llamamos la palabra reservada set, y aquí vamos a crear el objeto que nos va a permitir crear la cadena. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la cadena. Más abajo destruimos el objeto. Listo. Y ahora lo que queremos hacer aquí es llamar a nuestra cadena de conexión. Para poder llamar a nuestra cadena tenemos que traer un módulo que está aquí, que se llama conexión, que es el que está aquí. Muy bien, entonces llamaremos aquí a conexión. Y vamos a probar si esto funciona de manera correcta.
Bien, ejecutamos. Bueno, aquí nos sale un error. Vamos a corregirlo. Presionamos ejecutar y listo. Hasta aquí ya nos ha creado la conexión. No nos ha gestionado ningún error. Y ya tenemos aquí la cadena de conexión. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya hemos creado la cadena de conexión, lo que vamos a hacer es crear el registro. Bien, como nosotros estamos haciendo una especie de prueba, vamos a crear aquí el registro. Lo vamos a hacer aquí desde este módulo, subregistrar. Y de igual manera, vamos a trabajar con la cadena. Pero yo les recomiendo de manera particular que esta variable din la declaren en la parte superior. Muy bien. Para que quede así. Listo. Y esta parte de conexión no lo vamos a destruir porque esta cadena va a estar abierta. Ok. Una vez que ya tengamos esa parte de ahí, lo que nos quedaría sería hacer lo siguiente. Vamos a decir que la cadena que acabamos de construir, vamos a registrarlo en nuestro registro. Para ello vamos a llamar aquí al módulo que se llama guardar. Bien, aquí ya tenemos guardar. Simplemente colocamos aquí la tabla, que la tabla se llama productos. Muy bien. Y lo que nos quedaría hacer aquí sería guardar. Entonces, para eso nosotros podemos hacerlo de esta manera con números. Y vamos a guardar. Por ejemplo, el código será el A001. Para nuestra primera columna de la base de datos de Access, ya que la cerramos hace un momento, pero más o menos nos vamos a estar recordando. La tercera columna era el nombre del producto. Nombre del producto. Muy bien. La cuarta columna era el código. Le vamos a colocar aquí el código que será new. La categoría, le podemos colocar que es la categoría C01. Y aquí era el precio. Aquí le vamos a colocar un precio de 1000. Muy bien. Y nos queda uno más, que era el precio de compra. Que en este caso le podemos colocar pues 500. Muy bien. Entonces vamos a cambiar aquí simplemente el número de columnas. Las columnas comienzan desde 0. Muy bien. Y aquí vamos a decir que todo esto se va a guardar. Ya, para eso vamos a usar aquí la propiedad que se llama requery, que es una, y después vamos a usar la propiedad update. Muy bien, después podemos cerrar esta base, esta tabla y listo. Muy bien, entonces vamos a probar, vamos a ejecutar aquí. Y bueno, aquí nos ha generado un error y vamos a revisar por qué. Bien chicos, entonces aquí lo que hemos generado es una corrección porque habíamos colocado aquí la palabra reservada fields. Vamos a quitar la palabra fields. Ya. Y también vamos a quitar el código. Aquí le habíamos colocado C001. Solamente admite 2 caracteres, por eso es que nos generó errores. Y al momento de presionar esto, nos va a gestionar el guardado en la base de datos, como vemos aquí. Ya, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo producto para verlo ya en tiempo real. Aquí la corrección C2 y vamos a colocarle aquí 1200 y 700. Muy bien, ya que tenemos aquí esta cadena de conexión creada, también hemos agregado esta línea de código aquí arriba. Vamos a ejecutar ya y vamos a regresar a la base de datos de Access y vamos a poder notar que ya tenemos aquí agregado el registro. Muy bien. Entonces, de esta manera ya podemos visualizar el registro desde Excel a la base de datos de Access. Muy bien. Ahora, en el siguiente video lo que nos quedaría hacer sería crear el formulario y anexar este botón registrar para que veamos cómo funciona desde un formulario. Muy bien. Entonces, te invito a que te suscribas a mi canal de Excel Servicios. No olvides de activar la campanita y recomendar estos videos en las redes sociales. Ha sido un gusto y muchas gracias.